Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Buenos días. Bueno, me puse hoy una guayabera. Dicen que después de los 50 los hombres utilizamos guayabera. Imagínate. Estoy viejito, razón. ¿No? Estoy viejito. Bueno, hoy vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Recuerda que cada vez que tú haces esto, no lo hagas a las carreras porque no hice nada. ¿Sí? Yo no hice ahí absolutamente nada, ni invoqué la presencia de Dios ni nada. Entonces uno cree que hacer esto ya es suficiente. Hasta los brujos hacen una cantidad de cosas así todas raras. Hasta los catchers de béisbol. Hasta los catchers de... Sí, igual. Entonces no, hagamos las cosas bien hechas, despacio, no hay afán, pero hagámoslas bien hechas porque en el reino del cielo no hay afanes. ¿Sí? Entonces a veces queremos hacer algo toda la carrera. Y recuerda, como hemos venido, yo no sabía, yo estoy aprendiendo muchas cosas tan hermosas que aprendo y necesito estar aprendiendo todos los días. La señal de la cruz hacemos una crucecita con el dedo gordito y con el que acusamos, que no le sé los nombres, pero bueno. El pulgar y el índice. Yo sabía que tú sabías, te estaba probando. Del pulgar y el índice. Entonces la señal de la cruz y con mucha devoción. Momento sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papá, qué hermoso decirte, papito Dios hermoso. Qué hermoso que cuando nos despertemos siempre salgan la primera palabra, papá, papito Dios hermoso. Gracias por el regalo de tu divino Hijo, nuestro Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos esa misericordia y ese amor hermoso. Gracias, papito Dios, por hacernos parte de ti, por habernos creado. A pesar de las dificultades, a veces renegamos y decimos cosas impropias, pero ayúdanos a colocar un centinela, como dice el Evangelio, como dice el Salmo, en nuestra boca. Un centinela que dirija nuestras palabras. No nos dejes caer en la maldad, dice el Salmo. Queremos estar en ti, reconocer el sacrificio que tú hiciste a través de tu Hijo y tu preciosa hija, nuestra Madre María. Por tantos hombres, tanta gente, tantas personas que han dado la vida para que nosotros estemos orando contigo y te podamos decir, Padre. Esa palabra no es gratuita. Esa palabra es de mucho sacrificio porque antes no se decía. Ahora la decimos con mucha satisfacción. Padre, papito Dios del cielo. Sé que a algunos hermanos les causa todavía dificultad porque hay heridas, muchas heridas tal vez por situaciones con sus papás y eso representa la relación que podamos tener contigo. Pero hoy queremos morir, decirte, Padre hermoso, bendito y alabado seas tú. Gracias por el regalo de tu mamá, perdóname, de tu hija amada, de tu flor del jardín celestial en nuestras vidas. Porque es tu condición de madre, qué precioso, y nuestra Madre María, qué hermoso. Gracias, papá. Y que esta palabra sea vida en nuestras vidas, se haga vida en nuestras vidas. Te lo suplicamos por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de nuestra Madre María. Amén y amén. Miquita, ¿qué palabra tenemos hoy? Hoy vamos al Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 7. Vamos a trabajar hoy sobre los versículos 40 al 53. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron, seguro que este hombre es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo.
Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes que les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron, nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos le dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Cada uno se fue a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, cuando uno no está en el Espíritu, siempre va a confundir, porque el demonio siempre confunde. El demonio siempre trata de acomodar la palabra de acuerdo a sus intereses y es nuestra perdición. Eso está muy bien determinado cuando Eva es tentada por la serpiente. Allí con claridad se ve cómo Satanás utiliza la palabra para desmentir a mi Padre Dios, porque siempre él va a utilizar la palabra para decir o relativizar siempre la condición del Señor, siempre. O para mentirla, de negarla, o sea, de decir eso no es verdad, o para desdibujarla, para relativizarla, para decir, venga, la acomodo a mi manera. Entonces, por más que ellos sean unos eruditos de la palabra, no quisieron entenderla. Incluso hay un pasaje bíblico, es súper interesante, donde dan los días, la fecha, el año exacto en el que el Mesías tenía que nacer. En una profecía de Daniel. Allí habla del día, la hora, la hora no tanto, pero sí el día y el mes y el año en el que el Mesías tenía que nacer. Los judíos lo sabían y sabían que tenía que nacer en Belén. Pero entonces, fíjate cómo el mal confunde tanto por la prepotencia, la altivez y no estar en el espíritu de amor. No estar en la presencia de Dios, en el Shekinah, que significa presencia de Dios. Y eso hace que la palabra fácilmente se desdibuje. Muchos hablan de la palabra, pero lo que hacen es desdibujarla y fácilmente acomodan la palabra a los tiempos actuales, ¿sí? Pongámosla, es que se tiene que utilizar los tiempos actuales, dicen como con una alegría, como con una satisfacción ahora te voy a decir una palabra que generalmente se emplea, y no es de esa manera. La palabra es palabra, por más que se trate de tergiversar y cambiar, es una sola y no se puede modificar, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Por eso es que entra tanta gente en confusión, porque no se asume la palabra como debe asumirse, sino simplemente se acomoda a nuestros propios intereses. Y no queremos aceptar realmente las cosas. Tanto que pusieron a prueba al Señor, tanto que le pusieron a prueba. Tantas cosas que le pedían, milagros, y milagros sobrenaturales vieron resucitar a Lázaro, y a pesar de todo no creían. Vieron tantas cosas impresionantes y no creían. Mira cómo lo dicen, la forma en que habla. Ahí me parece hermoso cómo lo defiende Nicodemo, ¿no? Nicodemo transforma su corazón, y Nicodemo, pues siendo una autoridad ante el Sanedrín y ante toda la ley, era una autoridad en ese momento, y él lo defiende. Y no hay que juzgarlo, sino hay que conocer realmente de él, preguntar, mirar, observar, porque cualquiera no habla de esa manera. ¿Qué te parece? Eso es hermoso, me parece, ¿verdad? Tremendo eso porque o sea, cómo es de importante que conozcamos del Señor primero para entrar a juzgarlo, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Por ejemplo, aquí en este pasaje lo que habían hecho era que ya habían mandado básicamente como esos guardianes, como esos espías y esos soldados. Me supongo que ellos fueron, como mucha gente son esos
no son esas personas de alto rango ni nada de esas cosas, sino simplemente pues aquellos, los soldados, en pocas palabras, en pocas palabras. Entonces fueron a escuchar, a arrestarlo supuestamente, ¿no? Y lo escuchan, ¿no? Lo escuchan y cuando ellos lo escuchan, ellos se quedan así como asombrados de ¿por qué lo vamos a arrestar? ¿Por qué lo vamos a llevar? O sea, se quedan así como confrontados. ¿Qué pasa aquí? Y precisamente a raíz de eso, no digan que se dejaron otra vez engañar por las palabras de este señor, ¿no? Porque no, se dejaron engañar. ¿Quién de ustedes, es que la comparación es tremenda, quién de ustedes ha visto que alguno de nuestros jefes fariseos o los importantes pues de aquí haya creído en él? Oye, tremendo eso, Rafa. Haya creído en lo que él dice, en lo que él ha hablado. Entonces uno dice, wow, tremendo, porque hay muchísimas personas que por mantenerse eh, como cumplir algo que les mandan, cumplir o verse amenazados, porque es que además de eso se veían amenazados por el Señor, pues empiezan a hacer ese tipo de acusaciones. Hay que detenerlo, hay que arrestarlo, pero ya cuando una persona, y más una persona que está bajo mando, una persona que lo más seguro está pasando momentos difíciles, ha tenido problemas y ha escuchado a Jesús, cuando se escucha a Jesús, la actitud contra Jesús cambia, porque se encuentra una salida, se encuentra un camino, se encuentra un desahogo, se encuentra una esperanza, se tiene fe. Entonces, uno queda, pues, le causa a uno como, wow, todavía se siguen dando esas cosas. No está nuestro Señor físicamente, pero sí está esa persecución por aquellas personas que hablan de la palabra de Dios, hablan de nuestro Señor Jesucristo, hablan de esa vivencia. Se les tilda raro, se les tilda que pues no son dentro del grupo de la iglesia, así, o sea, se comportan diferente y entonces, porque es que el Señor lleva a que se comporte uno diferente y hacen esa situación de esa persecución de que esa persona no es, de que esa persona no funciona. Eso lo hemos sabido de sacerdotes que de verdad están haciendo la palabra, haciendo. No debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra, como le dice Santiago. Y están haciendo la palabra y tienen unas persecuciones precisamente importantes de autoridades y demás. ¿Que por qué? Porque, o sea, no conocen de Dios realmente. Y creen que se están saliendo de la iglesia. O sea, creen que esas personas están haciendo lo incorrecto en la iglesia y no se están dando cuenta que le están dando vida a la iglesia, vida para que la gente no se vaya, vida para que la gente viva a nuestro Padre, vida para que la gente esté allí, unidos todos, en unidad. O con esto, en unidad. En estos días se entendía que una cosa es ser unido, la unión, y otra cosa es la unidad. Y la unidad no es que yo todo lo tenga que hacer igual que mi esposo. No, la unidad no es eso. Yo no tengo que hacerlo todo igual a mi esposo, sino que mi esposo tiene una forma de proceder y yo tengo otra forma de proceder diferente, pero los dos tenemos un objetivo. Y el objetivo es nuestro Señor, ¿sí? Pero los dos actuamos de manera diferente. La unidad es eso. De lo contrario sería uniformidad. Entonces la gente cree que unión es que ya todos nos volvimos iguales y no es así. La unión no es volvernos iguales, porque el Señor, entonces, ¿para qué nos hizo a todos de manera diferente? Si el Señor nos hizo a todos de manera diferente es porque necesita que todos de esa manera diferente podamos ir en un mismo objetivo. Pero bueno, volvamos al tema y es tremendo esta parte donde, o sea, como Nicodemo, que
él visita a Jesús, que él sí escuchó a Jesús, él tiene una palabra y dice que el Espíritu Santo hablará, ¿no? Por nosotros. Y como él sí escuchó a Jesús, él sí se cuestionó, él sí se confrontó frente a lo que estaba vivenciando él como persona creyente en Dios. Como él se confrontó, como él sí lo escuchó, él tuvo la palabra en su boca para poder salir en la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el Espíritu Santo quien da testimonio por él. Y el Espíritu Santo que hace es utilizar la palabra que uno puede estar dando en un momento determinado. Entonces, solo si nosotros escuchamos realmente a Jesús, nosotros podremos estar dando fe de que en Jesús encontramos respuestas, ¿o no? Sí, amor, pero acuérdate que escuchar a Jesús, escuchar a nuestro Señor Jesucristo, implica una humildad de corazón, porque la soberbia no permite. No. La arrogancia no permite. Y mira, Moni, lo que tú dijiste ahí como anexo a lo que estamos hablando con respecto a la unidad y la uniformidad. El hecho de que tú te pongas una campechana ahí, pues sí, pues tenemos un uniforme y eso nos hace que hacemos parte de una unidad. No. Nos identifican ustedes como unidad, pero no hacemos parte de una unidad. Y es importante esto, Moni, lo que tú estás diciendo, quiero retomarlo. Porque eso tenemos que aterrizarlo básicamente al contexto familiar. Porque el hecho de que tengamos la misma camisa, ¿sí? No quiere decir que estemos unidos, ¿sí? Sino simplemente hacemos parte de la iglesia, de un grupo, pero ¿qué? No hay unidad. Y fíjate que como estamos en los últimos tiempos, y dice la palabra, es que ese contexto, o sea, estamos haciendo un seminario de Cuaresma lindo que los que están escuchando hasta ahora hagan. Por favor, el seminario de Cuaresma lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Imagínate lo precioso, Moni, que en el seminario de Cuaresma lo que pretendemos como objetivo de este año es que Romanos 8:19 se haga vida. La naturaleza está esperando ansiosamente, o sea que la naturaleza siente, ansiosamente, desesperadamente, con ansia, que los hijos de Dios se manifiesten, los hijos de Dios se manifiesten. O sea que todos los virus, todo lo que sea es real, es naturaleza. Y está esperando que todos nos unamos, no que nos uniformemos. ¿Sí te das cuenta de lo importante? Que reconozcamos al Señor, que aprendamos de Él, que lo escuchemos, que seamos atentos a lo que Él nos enseña. Porque pues podemos estudiar, conocer la palabra, conocer todos las profecías, ¿pero qué? ¿Para qué? Si no estamos siendo unidos. ¿Sí? Podemos ser súper recontra mega espirituales, súper mega contra recontra espirituales, pero si no estoy unido con mi esposa o mi esposo, si no estamos en esa misma unidad, ¿para qué? No sé si me voy a entender. Ahora, no porque ella o él quieran estar, no quiere decir que yo esté unido con Dios, que es diferente. ¿Sí? Porque necesariamente hay momentos en que él o ella no quieren. Pero si yo estoy unido con Dios, deja que Él se encargue del resto porque Él echa el pegantico que necesitamos para que mi otra persona no se me pierda. ¿Sí? Pero yo tengo que estar en esa unidad con Dios y no tengo que ponerme la campechana ahí con Moniquita para que nos vean simplemente, sí, ¡ay, tan lindo! Hacen parte de un ministerio. Míralos tan hermosos que se ven. Todos simpáticos, déjale relucir a Rafa. ¿Sí? ¿Sí te echaste el brillo? Sí, claro. Pero es que eso no es el punto. ¿Para qué estar en esa uniformidad si no hay unión? Ahora, el juzgamiento es fuerte, Moni. A veces nosotros juzgamos demasiado a nuestra pareja y el juzgamiento hace que no tengamos confianza en ella. Sé que yo, Rafa, cometí muchos errores, Mónica también, sino que aquí el malo del paseo pues es Rafa. ¿Sí? Porque no se habla de la Mónica. No. O sea, los dos pusimos de nuestra parte. Alguien más que menos, ¿sí?
pero de mi parte fue mucho más. Sí, porque para que hayan conflicto necesitan Sí, claro, dos. se necesitan dos, o sea que pelea de parte y parte. Nunca hay uno que habla más duro que otro. Sí, claro, ya empezó a echar piedras. Sí. Bueno, entonces, tú como que tienes resentimiento, necesitas un psicólogo que te ayude a sanar. Mijito. Entonces, ponte a pensar, mi amor. Si hay tanta juzgamiento entre los dos y no hay esa uniformidad, es porque entre los dos hay argumentos y alguien está siendo orgulloso. ¿Y cómo cuesta de dificultad, Moni, el volver a tener confianza? Yo creo que para ti fue muy difícil el tener esa, volver a retomar esa confianza entre los dos, o sea, volver a escuchar al Señor, porque no escuchaba a Dios, sino escuchaba la voz del enemigo todo el tiempo. Y un miedo tremendo que yo recayera, ¿no es cierto? Un miedo tremendo a que yo buscara otras mujeres o en la calle o en cualquier lugar, siempre como tratando de tener ese temor y conseguir la confianza. Solamente la confianza se logra a través del testimonio. No sé si me hago entender. Las palabras sobran. Las palabras no son suficientes. Es tu testimonio. Cuando las palabras se han vuelto vanas y vacías y no tienen respaldo con el comportamiento, no funciona. Entonces el hecho de ser uniformes no quiere decir que estés en unidad. La unidad, dice Pablo en Corintios 1, ahí abajito del Corintios 1 dice, estén en el mismo pensar y en el mismo sentir. Podemos estar los dos en el mismo pensar, pero no está el mismo sentir, porque Dios no está en el medio. O sea, si tú no muestras con tu testimonio que realmente cambiaste tu vida, si tú no muestras con tu testimonio de hombre o de mujer que tú estás en la presencia de Dios, la confianza no va a llegar. Y eso fue lo que pasó con mi preciosa esposa. Que para ella lograr tener confianza, aunque yo no sé si todavía la tiene, para lograr tener confianza, ¿sí? Le tocó observar que este macho alfa ya no era el macho alfa ni el pavo real, ¿sí? Sino que empezó a ver que este hombre es sencillo, humilde, trabaja mucho, es abnegado, ¿sí? Entonces esa actitud en mí hizo que ella tuviera confianza en este pechito, ¿sí? Pero realmente creo, ¿no? Yo espero que tenga confianza, no estoy diciendo aquí mentiras, Mónica. Yo sé que nadie nos escucha, solamente los dos aquí en este video, ¿sí? Entonces, realmente tener esa confianza implica ya tener esa unidad, común unión. Y mire que ahí lo que estás diciendo, cómo es importante, cuando ya uno puede escuchar, escucha, pero ve. Y a Jesús se le escuchaba y se le veía. Él hablaba, pero él hacía, ¿sí? Y ahí es donde estas personas pudieron confiar en el Señor, o sea, no veían un motivo, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que sucede y por qué? O sea, y discúlpame, ¿por qué desconfiaban? Porque venía de la región de Galilea, aunque no sabían. Puro juzgamiento. No sabían que Belén es de Galilea, ¿no? Porque yo creo, o sea, no sé de por qué. Judá, no, Belén de Judá. Ah, bueno. En todo caso, la situación, ¿por qué Galilea? Porque Galilea, creo que es una parte costera. No, queda más arribita. Bueno, pero... De donde venía, pues, supuestamente. Y decía que, o sea, Galilea tenía como muy mala fama. Sí, como una región de mala fama. Que allá, qué bueno, dijo uno de sus discípulos. Imagínense ¿no? cómo qué era bueno la puede gente. salir algo qué de bueno puede salir de Galilea. Exacto, o sea, mire la fama que tenía la gente de allá, quiere decir que no eran muy bellas personas, por decirlo así, y por eso la desconfianza. ¿Cómo así que de una parte tan, entre comillas, ¿sí?, que escuchaban que era incorrecta esa ciudad, hacían muchas cosas, o sea, mire lo que venía, cómo iba a salir algo bueno de ese sector, de esa región. Entonces uno dice, o sea, se necesita hablar, pero no se necesita dar testimonio, y es lo que de alguna forma tú tenías que hacer. Necesariamente. Entonces, para encontrar esa unidad, porque de lo contrario, mira, por más que tú seas súper recontra mega espiritual, mejor dicho, es que flotes,
de la espiritualidad. Si tú no estás unido con tu esposo o tu esposa, no estás haciendo absolutamente nada. En Tienes unidad. que unirte, tienes que ser no uniforme. Así, no, es que yo soy católico, mi esposa también. ¿Y qué? ¿Sí va a entender? ¿Y Que qué? tenemos que vestir igual. Tenemos que vestir igual, tenemos que tener la... Y yo tengo que hablar igual que tú. Igualito. No, eso se llama uniformidad. Oye, qué interesante. Y la unidad, comunión tiene que haber para que haya una unidad. Así seamos diferentes. Esa es la particularidad del Señor. Que somos diferentes. ¿Qué tal Mónica con barba? Nos dejamos Uy. iguales. ¿Sí me va a O tú entender? con cabello largo. O yo con no, yo me vería sexy. No, porque no tiene mucha cabellera. O sea, ¿cómo sería? O sea, es que no confundamos las cosas. Para que podamos nosotros estar conociendo al Señor, viéndolo y recibiéndolo en nuestro corazón y que Él actúe en nosotros, tenemos que estar en esa misma unidad. Teníamos una frase, Moni, nos estamos pasando últimamente. Teníamos una frase, Moni, en nuestra relación de pareja. Tenemos, sí, sino que en ese tiempo nos tocaba como remarcarlo. Dice que amarse no es mirarse a los ojos, ¿verdad?, sino juntos en una misma dirección. Eso es amar. Y en ocasiones estamos mirándonos a los ojos porque hay mucha discusión. Que si no me mira a mí solamente. Sí, claro. Entramos entonces en esas peleas y en esas contiendas cuando no nos miramos, cuando no estamos juntos en una misma dirección. Por tanto, es importante que te unas, porque eso sucede cuando no hay esa común unión con Dios, que vienen los profetas, que viene Jesús mismo, que vienen todos los predicadores y tú no escuchas, porque siempre quieres escuchar tu voz. O sea, quieres acomodar la palabra de acuerdo a tus caprichos, ¿sí? Según los signos de los tiempos. Esa es la palabrita, según los signos de los tiempos. Acomodarla no se puede acomodar. El hecho es que tal vez en tu hogar, en tu vida hay desunión, porque hay un espíritu de división en tu casa, porque Satanás siempre va a querer dividir. Lo que quiere es uniformarnos, pero no unirnos, y nos divide. Colócate la misma playera para que se vean muy simpáticos. Haz parte de esa comunidad o haz parte de esa iglesia y crees que con eso es suficiente. No hay unidad, y eso es lo que nos está pidiendo la palabra hoy, que seamos unidad, común unión para estar en la presencia del Señor. Sí, porque por causa del Señor mucha gente se dividió y eran los que creían en Él y los que lo atacaban y querían. Moni, es que a mí me impresiona esto porque si no morimos a ese orgullo que está dentro de nosotros, no vamos a tener esa presencia de Dios. Y tienes que aprender a confiar. Aprender a confiar. Si tú crees que tu cónyuge está haciendo algo que es bueno, ¿sí?, que es bueno y que le está ayudando a muchas personas y también a sí mismo, apóyalo. Apóyalo. Porque en ocasiones quedamos así, simplemente uniformaditos y no en comunión. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Escucha al Señor y únete. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Chao.